así con mejores servicios. Pero a continuación dijo, las decisiones que se tomaron no fueron debidamente mesuradas y se puso al límite la sostenibilidad económica de la sostenibilidad económica. Y habló de la serie de obligaciones, deudas y pasivos que mantiene el Estado con empresas petroleras, gobiernos locales, jubilados y otros. Compromisos, dijo el presidente Moreno, suman 57.788 millones de dólares, lo que equivale al 59% del Producto Interno Bruto. Eso contraponiendo las cifras dadas por el anterior gobierno, cuya consolidación a nivel de deuda la estimó en 26.896 millones de dólares a mayo de 2017. Es decir, todas las obras emblemáticas de la última década, carreteras, hospitales, hidroeléctricas, escuelas, que suman alrededor de 42.000 millones de dólares, cuestan menos, indicó el presidente Moreno, tras afirmar, cito nuevamente, heredé un endeudamiento y un grave escenario. ¿Usted cree que un gobierno se preste a manipular las cifras para engañar un pueblo en términos políticos, como usted señala? Pero por supuesto, ¿usted cree que puede crear el mismo gobierno? Además que economía sabe tanto como yo de astrología. Pero mire cómo empezó diciendo, más equitativo, con más obras. Al menos ya tenemos eso. Antes, ¿cuándo se podía decir algo positivo de un gobierno? A nosotros nos critican, mire la diferencia, cómo han aumentado las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. Antes se criticaban a los gobiernos por no haber hecho nada. A nosotros nos critican por no haber hecho todo. Eso es imposible. Mire, el presidente Moreno está hablando, está desvariando en cuestiones económicas, no sé si expresamente, pero dice que son 59.000 millones en deuda. Han contado hasta la deuda de la abuelita del servidor público. Es tan fácil como esto. Busquen años anteriores cuándo se ha calculado así la deuda. No existe, porque se inventaron ese método de contabilización de deuda solo para hacer politiquería. En realidad lo que están tomando son los pasivos del sector público, el retraso del pago a un contratista, las deudas de las empresas públicas, y no lo que es deuda realmente como lo definen los manuales del Fondo Monetario, etcétera, que es como se debe contabilizar la deuda pública. Están haciendo trampa, pero tan sencillo como esto, los estudiantes de economía que me están escuchando, vean años anteriores dónde está la serie pues histórica, porque si así se calcula la deuda, debe haber pues para el año 2000, 2001, 2002, no existe, porque se inventaron solo para este año esa forma de calcular la deuda. Pero deduzco que esa cifra, esos valores se los tiene que haber dado el equipo económico que lo asesora el presidente. Pero es que esos son los pasivos, entonces lo correcto es contabilizar los activos, pues. Y solo en hidroeléctrica tenemos 6.000 millones en activos. Y vamos a ver cuánto le queda, pues. Hemos tenido 90.000 millones en inversiones en estos 10 años de gobierno. Que va a tener un saldo muy positivo. Ustedes solo están viendo una parte de lo que se llama la hoja de balance. Eso es trampa. No solo eso. No sé si ustedes recuerdan, el público que nos escucha debe recordar, sobre todo los mayorcitos como yo, que antes se hablaba de deuda externa, porque ese es el verdadero problema. No es lo mismo tener que pagar 5.000 millones al extranjero, esa plata sale del país, que 5.000 millones al Banco Central. Eso es solo una formalidad contable, porque la plata está todavía en la economía nacional. Pero lo importante para países en desarrollo es la deuda externa. Esa deuda externa está en 27.000 millones de dólares. ¿No? Y le insisto, la inversión de estos 10 años ha sido cerca de 90.000 millones de dólares. Sume 90.000 millones de inversión, réstale 27.000 millones de deuda externa y le quedan cerca de 63.000 millones de dólares que se llama ahorro neto. En realidad duplicamos la tasa de ahorro, pero como son cosas técnicamente difíciles de explicar, se juega con la gente y suman hasta la deuda de la tarjeta de crédito a los funcionarios públicos para hacernos asustar diciendo que hay sobreendeudamiento. Pero querido Orlando, yo sí, aquí con todo respeto, ya hasta el ministro de Finanzas lo dimitió. Cuando lo llaman a la Asamblea del Ministro de Finanzas y le preguntan cuál es el coeficiente de PIB, 28%. Y no es 55%, hay sobreendeudamiento. No hay sobreendeudamiento. Se rompió la ley del 40% como máximo. No se ha roto la ley. Ya lo dijo el propio ministro de Finanzas, le mintió al presidente, porque el presidente mintió. ¿Qué hubiera hecho usted en caso de haber estado allí ante un ministro que lo desmiente? O sea, yo nunca habría hablado tontería. Primero me tengo que asesorar antes de hablar. O sea, la culpa no es del ministro, es el que habla tontería. Bueno, voy a hablar en función del hombre de a pie, economista Rafael Correa, porque el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, a junio de 2016, señaló que los precios en Ecuador han subido un 50% entre el 2006 y el 2016. Esto es más del doble del crecimiento que los precios han tenido en Estados Unidos si tomamos en cuenta que estamos en dolarización. En alimentos, la última década subieron los precios 3 veces más, en vestido y calzado 6 veces,
nos hemos apreciado un 24% y esto lo siente el pueblo ecuatoriano, el hombre de a pie, porque ve cómo la carestía de la vida les afecta notablemente. Hay que reconocer que en 2006 el salario básico unificado, cuando usted asume el poder, estaba en $160 y en 2016 se ubica en $366. Pero su criterio, y le pregunto al experto economista, ¿qué es lo que encareció la vida a los ecuatorianos, al hombre de a pie en la última década? Cuando hay dinamismo económico normalmente hay inflación, pero la inflación es el mayor problema para los consumidores. Sí, para la competitividad, sí tenemos una inflación mayor que la inflación internacional, en este caso de países que utilizan la misma moneda, como son los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí sí tenemos un problema, porque nos encarecemos y la forma técnica de medir no es el índice de precio al consumidor, sino el índice de precios al productor. Perdemos competitividad porque los insumos son más caros. Pero en el caso de cuestiones claves para la producción, también tenemos la energía más barata de la región. Cuando los empresarios a mí me reclamaban de por qué aumento tanto el salario básico, mientras que Colombia tiene un salario básico sustantivamente inferior, Perú también, nosotros tenemos $365, yo les decía, ¿por qué no dicen que también tenemos la energía más barata de la región? Entonces eso compensa, ¿no?, la pérdida de competitividad, entre comillas, por pagar dignamente a nuestros trabajadores. Nosotros nunca íbamos a sacrificar. No es porque en Colombia no hay salvaguardia y no es porque Perú no hay tanto impuestos. ¿Sabe por qué? Y más bien se garantiza la inversión privada. Orlando, por favor, estos son... No hagas caso de esos mitos, por el amor de Dios. O sea, no, América Latina... pero es que refleja refleja lo que transmite cierta prensa que también hace propaganda, no es que da información. La respuesta, tienen moneda nacional. Entonces nos deprecian, como en un momento dado, en el 2016, el peso al 80% y le reducen pues en dólares los salarios. Y así es que recuperan competitividad, pero quitando poder adquisitivo a los trabajadores. Nosotros jamás íbamos a hacer eso y lo que hemos buscado es competitividad sistémica, mejores carreteras, por ejemplo. Dicen que en Colombia el salario básico es menor, pero las carreteras ecuatorianas son mucho mejor. Y eso ahorra tiempo, ahorra gasolina, ahorra llanta. Entonces hemos tratado de hacer adecuada inversión pública para mejorar competitividad sistémica, pagarle decentemente a nuestros trabajadores y se compensa ese mayor costo laboral que nuestros vecinos con esa infraestructura vial, con esa energía más barata, etc. Esa es la forma humanista de tratar de mantener la competitividad sistémica, no explotando a nuestros trabajadores. Para acabar, claro, la inflación a nivel de familia es menor de los problemas en Ecuador. Usted ha tomado el periodo de 10 años, por supuesto que van a subir 50% los precios, pero la economía subió 106, 108% pues en total, más que se duplicó. La inflación en los últimos años ha sido 1.5, 1.8, inflaciones muy bajas. Para las familias ecuatorianas, la inflación no es un mayor problema. Si algo controla la organización de la inflación, el problema es de competitividad, si nuestra inflación es mayor que la de nuestros socios comerciales que mantienen la misma moneda. Me refiero sobre todo a los Estados Unidos de América. Okay. Son las 7:31, vamos a hacer nuestra primera pausa, si nos permite, economista Correa, para luego continuar conversando y al volver estaremos planteándole el tema de la ley de comunicación. 7:31, debemos indicar que están sintonizándonos y retransmitiéndonos en Esmeralda Radio Unión, en Maraví, Radio Romina Estéreo en Bahía de Caracas, de tal suerte que agradecemos justamente la retransmisión de este diálogo que estamos manteniendo con el economista Rafael Correa, expresidente de la República, aquí en CRE. A través de la frecuencia fundamental de CRE, los 560, también nos sintonizan aquí en Guayas, en la provincia del Oro y también Los Ríos, en las frecuencias en nuestro sistema de FM, en Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Cañar, Bolívar y otras provincias al norte de la Sierra Ecuatoriana. Ya volvemos. Es un tema técnico, ¿no? En verdad lo que tiene que ver es inflación más devaluación esperada, porque los demás países no tienen dólares, sino pesos, soles. El sector empresarial, por ejemplo, dice, no podemos ser competitivos, clavan unos sobres aranceles, no podemos importar maquinaria porque también tenemos que pagar aranceles. Pero la maquinaria no tiene aranceles, esa es la clave. Hay
maquinaria que sí se produce en la ciudad. Pero maquinaria que no se produce en la por aquí ciudad. y que no ha dejado maleza alguna parada. Se ha llevado todas las malezas. Sí, mi O sea, las sobrino salvaguardas, también se pero llama sobre todo Rondo. productos usuarios. El herbicida absoluto, con su efectivo control radical de maleza hasta la raíz. Los insumos Es productivos, responsable de que los la cultivos maquinaria, estén los llenos de bienes maleza. no tienen salvaguardia, Confirmado. salvo que se Dígale produzcan adiós a las los malezas con Rondo y bienvenida a la productividad. Cuadernos, nada, con la línea, se figura salvaguardia para ellos. Creo que esto modificó el reglamento para Una excelente herramienta para la renovación de pasto. puede pasar un error de 5%, estamos hablando de 150 productos. Pero en general fue muy bien aplicada. La medida dio muy buenos resultados. Hay momentos, hay sabores que dan vida. Nuevas leches saborizadas Nutri, de tus personajes favoritos. Disney Princesa, Cars de Disney Pixar y Mickey y Minnie de Disney. Vive bien, vive Nutri. Al cepillarte los dientes, usa un recipiente, verás como así ahorras lo conveniente. Si hay fuga de agua, hay fuga de dinero. Al rasurarte o enjabonarte, cierra la llave para beneficiarte. Si hay fuga de agua, hay fuga de dinero. Sí, también cierra la llave al enjabonar para que así en tu planilla puedas ahorrar. Únete al rap de los que buscan ahorrar. El control está en tus manos. Recuerda que si ahorramos agua, protegemos vida. Por un Guayaquil para siempre. ¡Ahorremos, mi gente! EMAPAC, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil y supervisando a Interagua. Disfrute del Hotel Barnard, un hotel de primera categoría ubicado en Quito, cerca de universidades, teatros, centros de convenciones y deportivos. Nuestras modernas y confortables habitaciones le brindarán la comodidad que hará su estadía placentera. El restaurante, business center, parqueaderos serán el complemento para hacer más grata su visita. Los nuevos y elegantes salones para eventos sociales o empresariales le ofrecerán el ambiente ideal para una experiencia inolvidable. Consulte tarifas y promociones para feriados, conciertos y fines de semana en www.hotelbarnard.com.es o contáctanos al 25 40 629. En CRE Satelital, fin del espacio publicitario. La señal nacional, CRE Satelital, 105.7 Quito. Siete de la mañana, 35 minutos. Vamos a continuar con el diálogo con el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República. Reiteramos que nos retransmiten en Manabí, Radio Romina de Bahía de Caracas, también Los Caras de Manabí, y en Esmeraldas, Radio Unión, Esmeraldas, que será sede justamente de la Asamblea Nacional de Alianza País este fin de semana. Economista Correa, sin dejar de reconocer que en la consulta popular de 2011 el pueblo ecuatoriano votó por la creación de una ley de comunicación que finalmente usted la aprobó y la promulgó en el 2013. Debemos acotar que esta ley se incluyó en la Superintendencia de Comunicación que no fue consultada. Pero el presidente Moreno ha dicho que ahora se respira libertad y eso es maravilloso. De a poco toda la gente va a ir abandonando su comportamiento ovejuno y va a empezar a respirar verdaderamente esta nueva libertad. Como un académico que es, le pregunto, ¿qué análisis puede hacer de lo dicho por el presidente Moreno y de la aplicación misma de la ley de comunicación? Como decía Tres Patines, ¡Hipócrates! Yo le pido que no ¿por qué no lo dijo? Porque en función de la ley yo no he de dicho comunicación, calificativo. bueno, De hecho, lo que dice Tres Patines, Hipócrates sí sabe quién bueno, fue. ya ¿no? te digo también traidor. Pero bueno, eso se lo voy a repetir porque esa es la realidad. Pero en Por la ley de todo comunicación caso, podemos ser sancionados. tan sencillo, no, porque yo soy yo el responsable de mis expresiones, ¿no? Pero hay también la responsabilidad. Pero, ¿por qué no lo digo antes? Porque usted escuchó eso en campaña. Es una inconsecuencia terrible, porque es una hipocresía total. ¿Por qué no lo digo antes? ¿Alguien lo escuchó en campaña? ¿Alguien lo escuchó los 6 años que fue vicepresidente? Porque fue vicepresidente hasta el 2013, después de aprobar la ley de comunicación. ¿Alguien lo escuchó en los últimos 4 años cuando estaba financiado por el gobierno en Ginebra como secretario para discapacidades de las Naciones Unidas? Entonces, que ahora nos venga con esto, demuestra pues, la doble moral de esta gente, demuestra el cinismo, la falta de sinceridad, que ahora se respiran aires de libertad. Pregúntele, pues aquí hay muchos de los servidores públicos que han perdido su cargo, están entrando voluntariamente en esta visita para ayudarnos.
por no haberse prestado a mandar tweets a favor del gobierno, insultándome, etc. ¿Cuántas emisoras? Por eso empecé reconociendo eso, ¿no? Canales de televisión no nos dan espacios porque hay un blindaje a todo lo que se llame Correa. Vaya a ver la cobertura pues, de todos los recibimientos multitudinarios, las concentraciones que hemos tenido, el cariño de la gente, sobre todo en la prensa escrita, prácticamente inexistente. Vaya a ver pues, el rol de los medios públicos entregados a la prensa privada. Ahora sí son medios gubernamentales. Yo escribía en el Telégrafo, de repente editorial. La última vez mandé un editorial sobre plusvalía, no me lo publicaron, ya no me publican. Y algo tengo que decir, como 10 años de presidente, PhD en Economía. Pero sí publican los editoriales del golpista Temer, presidente de facto de Brasil, para hacer una apología del neoliberalismo. Entonces, y ahora es que se respiran área de libertad. Es una de las tantas inconsecuencias, es una de las tantas contradicciones entre lo expresado y lo manifestado. Todo lo que ellos decían, de todo lo que nos acusan en psicología proyectiva, son ellos los que lo practican ellos mismos. Por ejemplo, persecución. Lo ha dicho Augusto Tandazo, analistas independientes. Ahora se persigue a través de la Contraloría. Usted es un asambleísta que fue ministro, le mandan una glosa de 30 millones y al día siguiente lo llaman de la Secretaría de Presidencia, oye, fulano y tal, ¿quieres apoyo? Bueno, tienes que apoyar al gobierno. Y así se está chantajeando, no nos engañemos. Le puedo dar los nombres. Prueba de eso? Le puedo dar los nombres, contarle que nos mantenga en reserva y usted investiga. ¿Ya? Ojalá la verdadera prensa libre e independiente pueda hacer una investigación del estado de facto que estamos viviendo. Antes se nos acusaba de intervenir en la justicia. Ahora vaya a ver cómo se presiona a los jueces. Vaya a ver, pues el caso Borrell hace una prueba en contra del vicepresidente y está privado de su libertad. ¿Para qué? Para apoderarse de la vicepresidencia. Es una de las tantas contradicciones, una de las tantas mentiras. Pero volviendo a su pregunta, ¿qué opino de la ley de comunicación? No, usted dijo en el 2011 lo aprobó el pueblo ecuatoriano. Se le olvidó decir que en el 2008 también lo aprobó, porque es la transitoria cuarta, si la memoria no me falla, de la Constitución de la República, también ratificada en las urnas. Era un mandato constitucional que fue bloqueado sistemáticamente hasta el 2013 porque no teníamos mayoría en la Asamblea, ¿no? Sí, porque después del 2013, ¿qué año es la ley de comunicación? El 13 se la aprueba. Con una nueva mayoría en la Asamblea. Ni siquiera la pudimos pasar con la consulta popular en 2011 cuando el pueblo ratifica su mandato porque siguió el bloqueo, no tenía mayoría en la Asamblea. Y se nos olvida, pareciera ser que no existía ley de comunicación, existía una ley de la época de la dictadura que contradecía la nueva constitución, principios fundamentales de derechos humanos, derecho a comunicación. Por ejemplo, era un consejo con mayoría gubernamental que ahí sí podía cerrar una emisora. Yo no sé si el CR fue cerrado alguna vez, me parece, no fue Sucre, creo, con el gobierno de Borja. Sucre, sí. Pero utilizando esa ley, se podía cerrar. Hoy no se puede cerrar emisoras, se las puede sancionar pecuniariamente. Hoy no hay un consejo con mayoría gubernamental, pero ¿qué pasa? La nueva ley incluyó la prensa escrita, que antes no estaba incluida en la ley de la dictadura, y por eso pues armaron tanto escándalo. La ley es muy moderna, es como la ley argentina, ¿no? Y no es una ley para medios, es una ley de comunicación que defiende, por ejemplo, los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación, porque había una gran explotación laboral en los medios de comunicación. Defiende el derecho de los ciudadanos a su reputación, a su integridad moral, como lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Garantiza el derecho a la réplica, garantiza o trata de garantizar que la ley, que la información sea transparente, contrastada, que se pueda rectificar una noticia mal dada. Entonces es una muy buena ley, pero no nos engañemos hablando. Lo que pasa es que ciertos sectores de la prensa no quieren ninguna clase de regulación. Y eso no es democrático, porque es evidente que el poder mediático es eso, un poder. Y toda sociedad tiene el deber y el derecho de regular esos poderes. Usted es un hombre inteligente y le voy a pedir que me siga en el imaginario que voy a poner en el diálogo que estamos sosteniendo. Supongamos que el gobierno del presidente Lenín Moreno, en función de esta ley de comunicación, por ejemplo, asume que todo medio que publique información de su llegada o informe sus actividades sería sancionado porque considera que su retorno o sus declaraciones convulsionarían al país o que pondrían en grave riesgo la estabilidad democrática del Ecuador. Y en el caso de CRE, que le ha abierto las puertas para este diálogo del economista Rafael Correa, y que lo estamos entrevistando, contrariando esa supuesta disposición, nos aplica la ley de comunicación. Y como superintendente de comunicación que siempre está atento al silbido del poder para actuar,
resuelve que CRS... ¿Qué es lo que está diciendo? Usted también está lanzando calificativos, sí, y me responsabilizo de eso. Le agradezco. Y resuelve que CRS Satelital está motivando a una desestabilización con esta entrevista, porque se está haciendo un linchamiento mediático por los calificativos que usted ha emitido contra el presidente Moreno. Y no contento con eso, con utilizar la Superintendencia de Comunicación, el presidente Moreno nos lleva a un juicio por injuria calumniosa y me sentencia y me aplica la figura de autor coadyuvante, ¿verdad? A la persona jurídica también, CRS Satelital. Y resulta que no solamente eso, sino que como cada lunes él tiene una transmisión de radio y televisión, me exhibe mi fotografía diciendo que soy aliado de su principal opositor, Rafael Correa, que viene a desestabilizar la democracia en el Ecuador. Está viendo cómo esta ley sí tiene repercusiones graves para los medios de comunicación. ¿Cuál es el análisis que hace de este supuesto que le planteo? Con todo respeto, me va a acusar de no lanzar calificativo, pero es mi conclusión lo que acaba de decir. Esto es un absurdo, por favor, la ley de comunicación no sanciona la información, no sanciona la opinión, sanciona la manipulación, sanciona el linchamiento mediático, sanciona las amenazas, las calumnias, etc. Y no solo la ley de comunicación. Vaya a ver cuántas amenazas hay en redes sociales de parte de conocidos actores políticos, de parte de ciudadanos extremistas, etc. Y no actúa ninguna autoridad pública para decir esto es delito, esto no se puede hacer, son amenazas. Haga la mitad de eso en Estados Unidos y vamos a ver lo que le pasa. Pero lo que usted acaba de decir no constituye delito, que usted invite a un entrevistado, a una persona para una entrevista y exprese sus opiniones en un marco de respeto. De hecho, que yo le lanzo calificativos al presidente Moreno. Se ha olvidado tal vez que a mí me han dicho la bestia del apocalipsis, que más el jefe de la mafia, hambriento de poder. ¿Cuándo le dijeron eso? No le... ¿Dentro de su gobierno? No, ahora ya. Pero no le digo que de acuerdo a la física cuántica yo soy la bestia, que va a ser en el 2021, ¿no? Y que ya pronto tendremos un presidente tras la red, no pierden las esperanzas. Entonces, sí hay un doble estándar. En la década pasada se trató de vincular, ¿verdad?, algún aporte de la FARC con su campaña electoral. Y muy pocos tuvieron cómo decir eso o investigar un poco más allá, sobre todo porque el pueblo ecuatoriano necesita, por ejemplo, conocer. ¿Y por qué no quieren investigar? Investiguen lo que quieran. Ahí sí que no sé la respuesta, creo que la tiene usted. ¿Por qué la va a tener la respuesta? Miren las insinuaciones que está lanzando. Que venga un periodista a decir si alguna vez recibió una llamada del presidente para decir no investigue esto, no diga lo otro, investigue lo que le dé la gana. Yo la primera persona que conocí a la FARC fue el comandante Timochenko en octubre o noviembre en Cartagena, India, en 2016, cuando el presidente Santos nos invitó para firmar el tratado de la paz. Es la primera vez en mi vida que encontraba a alguien de la FARC. Si alguien pidió plata en nombre mío a la FARC, etcétera, investigue lo que le dé la gana. Y que me diga un periodista cuando recibe una llamada mía para decir no haga esta investigación, de decir algo, etcétera. Por favor, Orlando, mantengamos ahí sí la objetividad. Pero en todo caso, toda esa telenovela que acaba de escribir usted, eso no es que lo sanciona la ley de comunicación. Está muy claro en la ley las cosas que son infracciones y que se sancionan con rectificación o pecuniariamente. Yo me acuerdo, cuando estábamos haciendo la ley, lo que reclamaban los medios de comunicación es que se puede clausurar los medios. Entonces solo se deben ser sanciones pecuniarias. Ahora que la ley tiene solo sanciones pecuniarias, tampoco eso, porque al final del día no quieren ninguna clase de regulación. Pero eso no es Estado de Derecho, eso no es democracia. Todos los sectores de la sociedad, más un sector tan poderoso como el sector de comunicación, debe tener adecuada regulación. Frente a la realidad de lo que vivimos, economista Rafael Correa, el ciudadano de a pie se ríe del poder. Sin duda que hasta su oído de haber llegado las bromas que se inventa el ciudadano para disminuir esa presión que siente por la falta de trabajo, por la carestía de la vida. El hombre y la mujer de a pie que clama porque no haya división social en nuestro país, que se genera muchas veces desde el poder. Y eso es lo que los caricaturistas, como Bonil, por ejemplo, recogen y transmiten. Él acaba de presentar un libro la semana anterior y lo titula muy bien, ¿no? No olvidarme, pone allí en su título del libro. Y los periodistas justamente somos de alguna forma la válvula de escape del hombre de a pie, del hombre del pueblo, que tiene frustraciones, que siente temor, que no puede expresarse. Con su bien formado criterio, economista Correa, ¿no cree que también hay que reírse del poder para disminuir esa carga que de otra manera puede traer consecuencias graves como enfrentamientos entre hermanos? ¿Y quién dice lo contrario? Por supuesto que hay que reírse del poder. Y si quiere una virtud de las pocas que tengo es reírme de mí mismo muchas veces, y tal vez también es mi mayor
defecto. Pero, con todo cariño, Orlando, también bájense un poquito de nube rosada, ¿no? Nosotros los periodistas somos la válvula de escape, o tal vez también son el combustible para esas divisiones sociales. Vaya, vean lo que hace Bonil, disfrazándose de caricaturista, jugar con la reputación de la gente, insinuar cosas horrorosas, ¿no? Porque se creen intocables, se creen en la impunidad. Hace mucho tiempo que no hace humor Bonil, sino que hace politiquería con muy mala intención, dañando honra, reputación, etc. Y yo le diría que fueron muy cobardes, porque no, cuando les conviene son actores políticos, se disfrazan de caricaturistas, ¿no? Pero para actuar políticamente, insultar, etc., ahí sí se dicen caricaturistas. La división social, usted acaba de decir que la causa del poder político, la división social, compañero, la causa de la mala distribución de la riqueza, la causa la falta de derechos, la causa la exclusión por siglos de nuestros pueblos ancestrales, la pésima educación que tenían los más pobres, eso causa la división social. Y un buen poder político busca solucionar esas causas de división social. Entonces, satanizar el poder político algunas veces es muy riesgoso, porque un buen poder político es una vía para tener una región un poco menos inequitativa, un poco menos injusta. La estrategia de los poderes de turno es satanizar el poder político. Todo político es malo, la política es lo más corrupto, y nadie se quiere meter a político. Nadie quiere hacer política y siguen las cosas como siempre. Entonces, una forma de mantener el status quo. Tenemos que rescatar el valor de la política como uno de los medios, precisamente, para remediar las causas que originan la división social. Pero justamente esa división social del poder político también se la puede superar, tratando de darle a cada quien lo que le corresponde, para superar los niveles de pobreza, para superar los niveles de miseria que hay en los pueblos latinoamericanos. ¿Usted cree que el socialismo del siglo XXI está coadyuvando, por ejemplo, en Venezuela, a superar la pobreza? Pero sin duda, el socialismo se puede reducir en esta palabra mágica, justicia. Justicia en todas las dimensiones, no solo justicia social. ¿Hay justicia en Venezuela? Pero Venezuela fue uno de los países que más disminuyó la pobreza. Lo que pasa es que se analiza los últimos años de crisis económica, como se trata de hacer con mi gobierno. Los últimos 2 años, 2015-2016, ocurrieron cosas que nunca han ocurrido en la historia del país. Nos cayeron 2 años seguidos las exportaciones. Se perdieron cerca de 10 puntos del PIB, 10.000 millones de dólares de exportación. Eso no ocurría desde hace 30 años. Perdimos cerca de 12% del PIB en ingresos fiscales, reducción de recaudación. 1.600, cero para el gobierno central, cero de ingresos petroleros. La recaudación sería el ingreso, ¿no? Porque la recaudación los ingresos tributarios. Como hay recesión, recauda menos impuestos. Ingresos petroleros, cero para el gobierno central, pero no solo eso. Por primera vez en la historia tuvimos que pagarle a las petroleras para que no quieren, dimos con 1.600 millones. Tuvimos que pagarle 1.100 millones a Chevron y Occidental. Tuvimos un terremoto, y eso es aparte, eso no estoy contando en la pérdida de ingreso fiscal, pero también el terremoto nos costó más de 3 puntos del PIB, más de 3.000 millones de dólares. Perdimos cerca del 12% del PIB en ingreso fiscal. Y además, el dólar, la moneda nacional, en vez de depreciarse, se apreció muy fuertemente. Eso le llamamos la tormenta perfecta. Entonces, pero miren lo mal que está la economía de 2015-2016. Por la 10ª parte de eso, nos llevaron a la crisis del 99. Pero veamos los 10 años, y la economía se duplicó, las utilidades empresariales se triplicaron, los salarios más que se duplicaron, los sectores que tanto se quedan por la ley de plusvalía, el sector construcción. Ahorita, 2016, final de 2016, tuvo 5 veces más utilidades que en el 2006. Sector inmobiliario, 3 veces más utilidades. Esa es la realidad. Hay que ver todo el periodo. Vaya, vea por lo que era Venezuela antes de Chávez. ¿Quién conocía a Venezuela antes de Chávez? Entonces, la reducción de pobreza en Venezuela fue histórica, pero estamos viendo los últimos años de problemas económicos. Eso no es, y los jóvenes me están viendo y escuchando, hay jóvenes presentes en el centro, eso no es honesto intelectualmente. Hay que ver todo el periodo, y sin duda el socialismo del siglo XXI ha sido muy exitoso. Bolivia tiene los mejores indicadores macroeconómicos. El país que lidera el nivel de desarrollo medido multidimensionalmente en América Latina se llama Uruguay, con un gobierno de izquierda desde hace más de una década. Esa es la realidad, compañeros. Bueno, Bolivia tiene un ahorro de más de 15.000 millones de dólares, ¿no? Eso es ineficiente, es porque no tiene suficiente capacidad de inversión. Si tuviera mayor capacidad de inversión, oiga, la clase A1 de macroeconomía básica es movilizar el ahorro nacional hacia la inversión de la forma más rápida, menos costosa y con menor riesgo posible. Y ahora no quiere decir que lo contrario, es movilizar el ahorro. Esa es mala macroeconomía.
Si Bolivia tiene esa reserva, es porque con la gran política soberana de una persona que ni siquiera tiene estudios universitarios como Evo Morales, recuperaron tantos recursos que no lo han podido invertir. Ya lo están invirtiendo. Ya tiene un plan de proyectos en que incluso podríamos asesorar algunas cosas, ¿no? Un plan agresivo de inversión. Pero fue esa falta de capacidad de ejecución. O sea, el excesivo ahorro tampoco es bueno, es recesivo. ¿Cómo explica que el ahorro, el único que tiene el Ecuador a nivel del Seguro Social, por ejemplo, y utilizar parte de esos recursos, ¿verdad?, está poniendo casi al borde de la quiebra al Instituto de Seguridad Social? ¿Quién le dijo que está casi al borde de la quiebra? Bueno, de acuerdo a los análisis que se han hecho, inclusive por un experto de la OIT que vino a hacer el análisis, el Seguro Social atraviesa una serie de dificultades. ¿Cuándo no ha tenido dificultades? Pero hoy está mejor que nunca. Son los mitos urbanos. ¿Hay déficit actuarial? Sí, como todos los sistemas de seguridad social del mundo, para después de 40, 50 años y se hacen las rectificaciones en el camino. Pero el Instituto de Seguridad Social, la Seguridad Social de Ecuador, está en su mejor momento. Es que antes teníamos el banco del Instituto de Seguridad Social, el BIES. Vaya a ver la cartera que maneja el BIES. Vaya a ver el nivel de rentabilidad. ¿Cómo? ¿No es más burocracia crear un banco para poder manejar recursos y poderlos poner para que auténticamente le generen réditos al... Pero si entre otras cosas lo que da el BIES son los créditos hipotecarios. Eso ha transformado la vida de la clase media del país, por favor. Además de manejar la cartera de inversiones, que antes la manejaba el Consejo Superior, como se llamaba en el IES, que era tripartito: un representante del presidente, un representante empresario, un representante de los trabajadores, y vaya a ver el nivel de corruptela que existía. El representante de los empresarios, yo fui ministro de Economía en esa época, se llevaba la parte de inversión, ¿no? Alguna vez me insinuaron algo así, ¿no? Si usted compraba, hacía una operación de 200 millones en bonos, solamente con que tener una comisión del 1%, vaya a ver cuántos millones se embolsicaban. Mientras que el representante de los trabajadores se llevaba la parte de salud y metía al cuñado, al primo, al vecino, negociaba con las medicinas. Así se manejaba el país, pero la memoria es demasiado frágil. Ahora se están haciendo las cosas bien. Ahora hay un banco experto en inversiones y que da crédito hipotecario que ha transformado la vida de la clase media. Ahora se puede tener desde el inicio una pareja joven su casita propia, ya no que tienen que vivir y morir alquilando. Ahora tenemos un sistema de salud que ya da ciertas garantías, que ya atiende en su integralidad al afiliado. Ahora sí tenemos una concepción integral, completa de lo que es la seguridad social. Las jubilaciones, oye, yo recibo jubilaciones de $4, porque después de la dolarización se pulverizaron, ¿no? Y no las querían aumentar porque ellos son ahorradores, ¿no? Ellos son, ¿cómo le llaman? Austeros, explotando a la gente. Vaya a ver, tenemos las jubilaciones más altas de la región. La red de maestros. Oye, no me refiero a la red de maestros, me refiero a maestros que se jubilaron. Que se jubilaron antes de que exista la ley y reclamaron que les demos, o sea, antes se daba un incentivo de $12.000 para retirarse. Luego pusimos el incentivo de 5 salarios por año, pero fue posterior. Entonces aumentaron mucho la compensación de fin de carrera, aumentó mucho. Y querían esa compensación de fin de carrera que fue posterior. Esa es la verdad, por favor, digan toda la verdad, den toda la información. También está el Seguro Social. Permítame para terminar con el Seguro Social. Usted habló de darle a cada quien lo que corresponde. Así es. Eso es lo que hemos tratado de hacer. ¿Y por qué cree que nos odia la oligarquía? Por haber obligado a que se afilie al trabajador de la seguridad social. Por evitar que las empleadas domésticas sigan siendo explotadas. Por obligarlos a pagar sus impuestos. Así se da a cada quien lo que corresponde. También está el Seguro Social, de acuerdo a lo que usted expone, economista. No ponga palabras en mi boca que no he dicho. He dicho que está en su mejor momento. Pero jamás he dicho que se han resuelto todos los problemas. Bueno, está en su mejor momento. Insisto, a nosotros nos critican por no haber resuelto todo. Antes criticaban por no haber hecho nada. Correcto. Cuando usted afirma que está en su mejor momento, quizás por estar en su mejor momento se quiso desaparecer una deuda del Estado al IES. Esa deuda es inconstitucional. Lo que pasa es que nadie quiere llamar las cosas por su nombre. Bueno, la Contraloría ha resuelto que... ¿Y qué es la Contraloría? ¿Qué solvencia? Y se puede eso apelar, pero no se lo hace. Porque se quiere contentar a todo el mundo. Están destituyendo al presidente del directorio por esa mentira. O sea, ya eso es el problema del gobierno actual, que maneja la Contraloría, dicho sea de paso. Pero ¿qué solvencia moral tiene la Contraloría actualmente? Se puede apelar con Poli, seguramente tampoco, pero recuerde que Celi era segundo de Poli. Recuerde que la mitad de los informes favorables de Odebrecht los firma Celi y no se dice nada al respecto. Den toda la información. No, bueno, para eso son estas entrevistas, este estado a lo interno, el gobierno sabe, pero yo creo que sí hay ya prejuicios ahí, ¿no?
No, yo le planteo sin ningún prejuicio. Usted ve cómo ha transcurrido. Yo creo que la propia pregunta ya hay cierta información equivocada. Primero, todas las correas, miren cómo se va a comer, salen del mismo cuero. Oiga, es la plata del pueblo ecuatoriano. No es que los marcianos nos van a dar los 2.800 millones y lo vamos a pagar el 10. Es la plata del bolsillo de los ecuatorianos. Eso significa menos libros, menos escuelas, para que probablemente el IES tenga más medicina, probablemente. Pero no es que aumentó la riqueza del país. Se sacó de un lado para darle al otro lado. Segundo, esa supuesta obligación nace de una ley privatizadora del año 2000, absolutamente inconstitucional, contradiciendo el pronunciamiento popular, de consulta popular de los años 90, que era un no a la privatización del IES. Nos meten a principios de siglo una ley privatizadora que dice, entre otras cosas, que las enfermedades catastróficas, la atención de salud de los jubilados, la razón de ser del seguro social, no la va a pagar el seguro social, la tiene que pagar el gobierno central. Brillantes. Solucionaron el problema económico del seguro social. ¿Y quién soluciona el problema económico del gobierno central? Eso es inconstitucional. Y en lugar de pedir la inconstitucional a la ley, ¿no? Hacen todo este show para decir que no hemos ocultado una deuda que además el informe controlero dice que la tienen que pagar empresarios y trabajadores, porque la ley dice que ese costo debe repartirse entre aportaciones del gobierno central y aportaciones de empresarios, de patronos y de trabajadores, y eso ya no se habla. En lugar de impugnar esa deuda que no tiene ningún sentido, esa ley que es inconstitucional, que es una barbaridad, una ley privatizadora, se someten a todas estas cosas por contentar a todo el mundo. Si esa fuera la solución, Orlando, ya seríamos desarrollados. Por no tomar decisiones, por no llamar al pan, al vino, seguimos en su desarrollo. Las 7:58 minutos, 7:58 minutos, estamos en diálogo con el economista Rafael Correa, expresidente de la República. Continuamos nomás, nos vamos a la pausa. Ok, bien. Dentro del temario que hemos preparado, economista Correa, también está el tema de la consulta popular. El presidente de la República, Lenín Moreno, ha convocado a una consulta popular. ¿Cuál es su opinión de esta consulta? Mire, aquí no se está discutiendo la atribución del presidente para la consulta popular. Yo llamé a 4 consultas populares, pero en estricto apego a mi programa de gobierno, a lo que le había ofrecido al pueblo ecuatoriano, no al programa de gobierno de la oposición, como Lazo ha dicho, en mi consulta, primero. Segundo, con buena fe, con transparencia, no manipulando a la gente. Esa consulta es un verdadero golpe de Estado. A mí me recuerda el país actual, en 6 meses apenas, cómo nos han retrocedido en el tiempo. Ese país de finales de los 90, la camioneta, el país de la camioneta, le digo porque el país de la camioneta. ¿Se acuerdan cuando destituyeron a Adela Bucarán? Lo peor de la política ecuatoriana. Pero fue inconstitucional. Usted no puede destituir a un presidente que 6 meses antes había sido electo por simple mayoría y acusándolo de insanidad mental porque le decían el loco. Como siempre digo, si le decían el chino lo votaban por extranjero, ¿no? Eso fue inconstitucional. Pero para rematar, no lo reemplaza la vicepresidenta, como decía la Constitución, lo reemplaza el director del complot, el presidente del Congreso, Fabián Alarcón, con el cargo de presidente interino. Revise cuál es la historia constitucional del Ecuador, en qué constitución hay el cargo de presidente interino. Estaban reconociendo que había una ruptura constitucional. Pero llamaron, pero era encargado, pues después. Había una ruptura y se le encargó el poder. Aquí le llamaron presidente constitucional interino, o sea, más o menos presidente constitucional dictador, cosas así, o presidente dictador, o qué sé yo. Esta es una consulta para la llamaron una consulta y en efervescencia política, con la manipulación de ciertos medios de comunicación de los analistas, el pueblo aprobó la destitución de Adela Bucarán y un presidente interino, es decir, aprobó un golpe de Estado y la ruptura constitucional. Y todo el mundo hizo mutis por el foro. Ah, pero es que son sabidos y vencieron, se pasearon en la camioneta del centro de Quito los políticos vencedores. Y eso nos llevó a 10 años de inestabilidad, con 7 presidentes, con ningún gobierno acabando su periodo. Por la falta de gestión, de regulación, por la falta de continuidad, nos llevó a la crisis del 99, que expulsó de su propia patria a una quinta parte de la población. Entendamos lo que está en juego. Estamos volviendo a ese país de la camioneta, que por triunfos políticos de corto plazo sacrifican el futuro. Esa pregunta 3 es un verdadero golpe de Estado. Es destituir una función del Estado, reemplazarlos a los miembros de esa función por delegados del Ejecutivo y darle las atribuciones que no tiene la Constitución y que las tiene la Asamblea Nacional. Una inconstitucionalidad por donde la mire. Y eso es lo que quieren que apruebe el pueblo ecuatoriano, entre otras cosas. El reto es barato. Ahí el meollo de la pregunta 3, ¿no? Apoderarse de todas las instituciones de control. Pero ¿saben de qué estamos hablando?
que podrán destituir fiscal, procurador, defensor público, defensor del pueblo, superintendente, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Contencioso Electoral, Consejo de Judicatura, la propia Corte Constitucional. Y la pregunta 2, que es regresión de derechos, prohibir la postulación definida para que Correa no vuelva y no nos quiten los saqueados. Eso es todo, el resto es baraca. El presidente Lenín Moreno ha mencionado, y cito textualmente, que no se debe imponer la razón de un gobierno, hay que preguntar a la gente tras su decisión de convocar a la consulta popular, y está refiriéndose justamente a aquella pregunta que usted dice es una regresión de derechos. Y vinculando este pensamiento de la pregunta 3 dice, para garantizar el principio de alternabilidad se deja sin efecto la reelección presidencial. ¿Por qué usted disiente con esta pregunta? Vea, no solo en la Constitución. Bueno, primero en el diccionario donde habla de alternabilidad, no es palabra castellana, ¿no? La palabra castellana es alternancia, pero aceptemos para efecto del debate alternabilidad. Revise. Alternancia, ya. Alternancia. Pero aceptemos que existe alternabilidad Que como principio jurídico constitucional. Vea dónde dice, no existe. Son inventos de esta gente para engañar. Entonces, en la Constitución del 98 sí decía que el gobierno decía alternativo. No lo dice la Constitución del 2008 en la que yo participé directamente. Entre otras cosas, porque eso contradiría la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 23, que establece los causales para impedir la participación política, que son edad, nacionalidad, sentencias ejecutoriadas, sanidad mental, pero por ningún lado le dice que haber ejercido ese cargo. Son inventos de esta gente que suenan bonitos, ¿no? Asombran, ¿no? Como que se impresionan. No existe. Y la alternancia, pero llamemos la alternabilidad, la permite el proceso político, no es que se impone. Y nuestros procesos políticos electorales la permiten. Por ejemplo, con elecciones regulares, transparentes, planificadas, etc. Usted puede elegir a quien le dé la gana. Entonces se permite la alternancia, pero eso la decide el elector, no desde un escritorio se impone. Pero imagínense, no existe ni la palabra, pero peor, como principio constitucional, busquen en la Constitución donde dice no existe, o como principio jurídico. Y contradice a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Siguiendo en la línea de la consulta y la pregunta que estamos analizando, el presidente Moreno ha dicho, cito textualmente, creo que es perverso e indigno el meter una enmienda constitucional que me favorece a mí mismo. Lo menos que habría que hacer es ponerlo en consideración del pueblo ecuatoriano. Y añade, a los políticos hay que cambiarlos con frecuencia como a los pañales, y por la misma razón, por las cosas que dejan haciendo ahí. Así hasta para contar chiste medio malo algunas veces, ¿no? Pero se dice, a los políticos hay que cambiarlos con tanta frecuencia como a los pañales y por los mismos motivos. Mire, la gente presume de lo que carece. Este señor trata de legitimarse. Y miren la barbaridad que acaba de decir. Era el principal en apoyar la reelección. Cuando le vamos a proponer que sea candidato en Ginebra, yo fui con Ricardo Patiño, él estuvo presente, me dijo, sí hermano, pero tú tienes que volver en 2021. Cuando le ganó la elección el 2 de abril, me dijo, Rafael, yo solo quiero estar 2 años, tú tienes que volver. Ahora dice todo lo contrario. Y usted ve las contradicciones de esta persona, que entra al estudio y me desconcentro un poquito. Ya, ¿qué es lo que había manifestado el señor? Que entonces hay que pasar normas que lo benefician a uno. Así es. Lo benefician a uno. Por eso pusimos la transitoria, para yo no participar, porque podía ser. Eso no me garantizaba nada. Eso no me garantizaba nada, ¿no? Porque 70% de los alcaldes que se presentaron en 2014 perdieron su elección. ¿Qué presidente, qué partido político que ha mantenido el poder desde que regresamos a la democracia fue reelecto? No, ninguno, se desgastaban en el poder. Pero como nosotros no desgastamos, como tenemos inmenso apoyo popular, ahí sí es mal. Pero por vanidad, le puedo decir, ¿no? Por vanidad, para que no diga que nos estamos beneficiando, introdujimos la transitoria. Que el presidente que propuso la enmienda, que los asambleístas que votaron por la enmienda no puedan presentarse a la nueva elección. ¿De qué beneficio personal me está hablando este señor? Le insisto, la gente presume de lo que carece. Este señor se cree doctor en principios, en valores, y que en consecuencia cuántas contradicciones, cuánta falsedad. El último tema que he estructurado para la entrevista al economista Correa son los casos de corrupción. Maravilloso. Y nos estamos acercando al cierre, me están indicando que ya tiene poco tiempo usted, pero me gustaría que sí responda a ¿qué opina de estos casos de corrupción en la última década? Terrible, pero por favor, ¿se acuerdan de la corrupción que existía en el país institucionalizada, tolerada? Yo vengo de viaje.
Usted, desde que entraba en el país, inmigración ya tenía que pasar un billete. En aduanas, sí, pero por migración ¿cómo se llama ¿dónde llegan los aviones pequeños? No me acuerdo cómo se llama el aeropuerto exactamente. Aduanas tenía que pasar. A mí me ha sucedido cuando regresé de estudiar en Bélica. No me atendían, me cerraban la bodega a las 11 de la mañana. Usted tiene que contratar un tramitador, como se llama, para que saque las cosas. El registro civil, ¿se acuerda lo que era? ¿Se acuerda lo que eran las telefónicas? ¿Se acuerda lo que era la justicia? ¿Se acuerda lo que era la policía? ¿Se acuerda lo que era el servicio? Esa corrupción institucionalizada no existía, empezó a existir con los pactos de espaldas del pueblo ecuatoriano, que ha sido reconocido, pactos con los socialcristianos, que tienen autoridad portuaria de Guayaquil, etc. Los pactos con Bucaram, le dieron las eléctricas, ya empieza esa corrupción. Usted no le da las eléctricas a los Bucaram para que vengan a administrar bien y servir al pueblo ecuatoriano, no nos engañemos. Y están comprados para que insulten, para que generen incidentes, etc. Eso ya no existe. Queda esa corrupción que todavía existe en todas partes del mundo. Mira el caso Siemens en Europa. Cuando aparece hay que atacarla, ¿no? Y sancionarla con todo el rigor de la ley. Aquí vieron que era buen negocio el discurso anticorrupción y lo utilizaron politiqueramente, canallescamente, para tratar de hacer creer a la gente que no habíamos hecho nada. El caso de Brecht lo empezamos a investigar nosotros, pero recién salió todo a flote cuando usted dejó la presidencia, porque el 1 de junio recién Brasil daba a conocer las delaciones, porque tenía un acuerdo de confidencialidad. ¿Se acuerda toda la trama que armaron? La lista de Brecht, todo el mundo hablaba de la lista de Brecht. ¿Dónde está la lista de Brecht? Luego, cuando salieron algunos nombres, dijeron, hay muchísimos más. ¿Dónde están los muchísimos más? Entonces había que esperar esas delaciones de Brasil, pero ya teníamos todo listo, ubicadas oficinas, etc., en base a rumores. En base a rumores se había investigado, pero necesitábamos las delaciones, pregúntele al fiscal Vaca, para una actuación más contundente. Siempre se ha combatido la corrupción, pero de forma que canallesca han tratado de hacer creer a la gente que se ha tolerado esa corrupción. Ah, pero qué incompetente, en sus narices la corrupción. Yo le puedo decir lo mismo al presidente Moreno. Fue 10 años parte del gobierno. O incompetente, o es cómplice, o es mentiroso, ¿no? Porque ¿qué dijo cuando estaba en el gobierno? Pero en todo caso, Odebrecht, tal vez el caso de corrupción más sofisticado de la historia de la humanidad. Tenía todo un departamento para camuflar las coimas que no solo eran funcionarios públicos, eran empresas privadas. Pagaba a empresas constructoras para que presenten ofertas absurdas y él llevase el contrato. Entonces el contrato le daba 30 millones en utilidad. Le pasaba 10 millones a su competidor, el otro ganaba 10 millones sin hacer nada por haber presentado una oferta absurda y le quedaban 20 millones para Odebrecht. También coimaba a empresas privadas, Odebrecht. ¿Y cómo lo hacía? No es que lo publicaba en el periódico, no es que venía a decirlo. Lo hacía camuflado con empresas fantasmas como pagos de servicio, etc., a través de paraísos fiscales como Andorra, como Hong Kong, y en cuentas secretas. ¿Cómo se detecta eso? El propio FBI dijo, sin las delaciones, nos hubiera costado 100 años reunir la información. Pero es aquí donde somos tontos, corruptos, donde todo se ha permitido, donde hay que llamar a las Naciones Unidas, donde hay que hacer un frente anticorrupción. Juegan politiqueramente con la lucha anticorrupción. El caso de Brecht ocurrió en 12 países. Pero en Ecuador, donde se han ocultado las cosas porque no hay división de poder, había una dictadura, y ahora sí salen las cosas a conocimiento del pueblo ecuatoriano. Es una falsedad canallesca, ¿no? No vamos a permitir que se juegue con nuestra honra. La única batalla que no puede perder un revolucionario es la batalla moral. Nosotros hemos dado hasta la vida, regado hasta la vida por luchar contra la corrupción, y no permitiremos que gente inconsecuente venga a jugar con nuestra integridad. Bueno, en Perú, en Colombia ya se ha puntualizado. En el caso de Perú hay expresidentes involucrados. Porque estamos involucrados, seguramente. En Colombia, exministro también, alguno de ellos está preso. Y la lógica no nos permite pensar sí, que... pero usted ha escuchado decir que entonces era porque había dictadura, porque no había división de poder. Pero usted da un buen punto. ¿Qué alto cuadro de Alianza País está involucrado en la corrupción? Usted dirá, Jorge Glass, no hay ninguna prueba. Precisamente ese es el trofeo político. Pero el resto, ¿quién? Capaya, que lo trajeron como ellos, ¿se acuerdan? Para que venga a denunciar todo lo que sabía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los corruptos apoyan al gobierno, están contra nosotros, ¿no? Charlie Pareja Cordero, alto funcionario social cristiano. ¿Por qué no dice eso la prensa? Y el caso que salió de Ramiro González, que lo empezamos a investigar nosotros, es que ya se olvidaron que Ramiro González fue alto dirigente de la Izquierda Democrática, fue 4 u 8 años prefecto de Pichincha, fue binomio presidencial de León Roldós. Entonces, por eso León Roldós es corrupto. Ningún corrupto se pone en la frente de la palabra corrupto, compañero. Que no jueguen con nuestra buena fe, con la buena fe de los ciudadanos, que no utilicen la lucha anticorrupción como instrumento de politiquería. Son cosas demasiado fundamentales para el convivir nacional. Le hago una reflexión, economista Correa. Cuando usted califica de traidor al presidente Lenín Moreno,
está dejando entrever que se equivocó al ponerlo como candidato presidencial. ¿No se pudo haber equivocado también con otros altos funcionarios del gobierno anterior, como por ejemplo los exministros de hidrocarburos, usted lo mencionó, el de electricidad, el de industria, que también lo mencionó, cuando estuvo de presidente del directorio del IES, del exsecretario de Senagua, que también fue ministro de Obras Públicas, de las millonarias glosas que se han dado contra la exministra de Obras Públicas, la señora María Ángeles Duarte, de la exministra de Medio Ambiente, de las empresas offshore de Alex Bravo, excelente de Petroecuador dentro del gobierno de la década anterior. ¿No creen que se equivocó, por ejemplo, en el caso de su primo Delgado, por quien dijo que metía las manos al fuego cuando le facilitó créditos sin garantía? A ver, un momentito, Orlando. Eso es una falsedad y ese es otro mito urbano. Yo dije, señores, yo no he dicho que meto las manos por mi primo Delgado. Por el tema de la falsificación del título. Dice si yo conocía, si me demuestra que conocía de las ilegalidades de Pedro Delgado, renuncio a mi cargo. Y después tergiversaron todo eso en redes diciendo que si yo garantizo que es honesto, si no dejo mi cargo. Son las manipulaciones que muchas veces recuerdan cierto texto. Ya no sigue enumerando, compañero. Dice el presidente, usted no se equivoca. Aquí en CRE nunca han contratado un mal funcionario, un mal empleado. De acuerdo. ¿No? ¿Cuántos ministros ya tenían 10 años? Unos 100. ¿Y usted no ¿Cuántos cree que están se puede haber involucrados? equivocado con el Probablemente. vicepresidente? Sí, probablemente. ¿Pero con cuál? Con este, con el primer vicepresidente, no con el segundo. Por él es una persona honesta. ¿Ok? Ya vamos a hablar de eso si quiere. Pero en todo caso, mire, está metido todo en la misma canasta. Eso es tremendamente peligroso. Usted ha hablado del ministro de hidrocarburos, Carlos Pareja, ya no sé, es obvio, es un corrupto confeso, es obvio que fue una equivocación. Pero este señor es el editorialista del Expreso. Usted lo calificó primero de que era un hombre honesto. ¿Cuándo lo calificó? O sea, seguramente pues yo no voy a poner a alguien que crea que sea deshonesto. Y es la presunción de inocencia. Pero cuando supimos que era deshonesto, a mí me dijeron, hemos descubierto esta cuenta secreta Capaya en Panamá. Vayan con todo. Y le pasaron el dato y huyó del país. Nos atacó en la campaña presidencial y después vuelve porque dice que con este gobierno sí hay justicia y que con nosotros no había. Es decir, a nosotros es que nos atacan los corruptos. Eso es muy decidor. Pero se olvida que Capaya es editorialista del Expreso. Se olvida que Capaya fue gerente de Petroecuador en el anterior gobierno, Alfredo Palacio, propuesto, yo era presidente del directorio como ministro de Economía, propuesto por las organizaciones sociales. Entonces, ¿cómo se manipulan estas cosas? ¿Cómo se juega con la buena fe de los ciudadanos? Haciendo creer que uno deliberadamente nombró a un corrupto ministro. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar? Usted pasó diciéndole que se pudo haber equivocado. Pero ¿y quién no se equivoca? No le he dicho en CRE, tal vez aquí. Nunca se ha equivocado, nunca han sacado un empleado. Muchas gracias. Alex, va, bravo. Pero hemos reconocido también que nos hemos equivocado. Y yo ¿No se puede haber equivocado con Ingeniero Glass? No, de ninguna manera. Ahí sí se lo digo radicalmente. Pero hablemos de eso más adelante. Mire, mi abuelita tenía un refrán que decía, dele tiempo, hijo, al tiempo, que cura todo desamor y toda situación, ¿verdad? Y le pongo un ejemplo concreto que ha pasado en el país. Se nos va el tiempo y no me permite responder. No me permite responder otra cosa. Que dijo, yo no tengo nada que ver en el caso de FIFA Gay. Y saltaba en chullos pies y decía que no tenía. Al cabo de un año se detectó que sí estaba. Y el hijo la semana pasada acaba de decir que sí, que utilizaron sus empresas para traficar por ahí. Qué triste. Pero pregúntale eso a Lucho Chiriboga. Yo estoy hablando de Jorge Glass. Y le puedo asegurar que un hombre honesto es un perseguido político. Por eso vamos a hablar más adelante. El tiempo Alex Bravo. Da la razón a quien tiene la razón. Sí, en el caso suyo, con total seguridad. El tiempo es el mayor fiscal y el mejor juez. Y va a ver cómo la historia va a tratar a los traidores y a los que han manipulado tantas cosas. Pero en todo caso, Alex Bravo ya me mezcló ministro con gerente de refinería. Y yo ni lo conocía. Cuando nombran ministro gerente de refinería, te va a estar contento porque por fin un esmeraldeño. Y resulta un corrupto. Por supuesto que nos equivocamos. Pero ¿quién no se equivoca en esas cosas? Lo importante es sancionar. Pero me acuerdo al ministro de Electricidad. ¿Qué ministro de Electricidad? Alexei Mosquera. Está detenido. Este fue hace del que usted 2008. Que recibió fue un dinero producto de una negociación para... Y era correcto, señor, con la información que teníamos. Dijeron que un señor de Odebrecht en España, con más información, pues, y por supuesto porque se ve que hay ilícito. Pero cuando le dicen, recibió en el 2011 $1 millón, y dicen por manduriaco, de acuerdo a lo que declaró un señor en España. Ese señor en España nunca declaró eso, lo rectificó hasta la propia fiscalía. Si después se enteran que había una triangulación, o ya lo sabía fiscalía, por medio de Andorra en el 2008, por supuesto, pues, por supuesto que hay corrupción y que asuma todas sus responsabilidades. Pero me ha dicho también, a ver, hidrocarburos de electricidad, ¿qué me dijo? Ministro de Obras Públicas. ¿Qué ministro de Obras Públicas? El que fue secretario de Senado. ¿Quién? ¿Walter Solís? Walter Solís. ¿En qué? También está involucrado supuestamente en el caso de Odebrecht.
¿Dónde está? ¿Me puede Pues, mostrar? él está prófugo del país. Pero por otro caso, que ahí me está dando la razón, la persecución que existe. Sacaron del archivo, un caso ya archivado, para ponerle prisión preventiva, para tenerlo como trofeo en la lucha contra la corrupción. Walter Solís hasta ahora, por favor, hasta ahora, yo no sé si estará o no, hasta ahora no está involucrado en el caso Odebrecht. Le sacaron del archivo otro caso para perseguirlo, por el amor de Dios, no recuerdo. Es un caso, conocí en su momento, que tenía que pagar una deuda anterior, le habían hecho un informe jurídico y después le dijeron que estaba mal pagado. Pero estaba hasta archivado, no es el caso de Brecht. Mire cómo se mezclan todas las cosas y así se asusta a la gente. Pero volvamos al caso, por favor, estamos hablando de 10 años de gobierno. No a nadie, y por eso estoy haciendo la pregunta a usted que estamos hablando el tema, de 10 años de gobierno y cerca de 100 ministros de Estado. ¿Y cuánto es que en verdad está involucrado en el caso de corrupción? 3, 4. Qué terrible, quisiéramos que fuera ninguno. Pero es imposible evitar aquello. Lo importante es sancionar cuando se detecten esos casos de corrupción. Eso quiere decir categóricamente en mi gobierno no se ha tolerado la corrupción. Y eso empieza por el ejemplo personal. Yo dejé hasta el último lápiz que recibí en Carondelet porque pertenece al pueblo ecuatoriano. Y ahora hasta eso es mal. Dicen que es megalomanía. Debí llevarme a la casa los millones de dólares en regalos que recibí. Eso es lo que están diciendo. Jorge Glass, compañero. Jorge Glass, muéstreme una prueba contra Jorge Glass. Jorge Glass, un vicepresidente histórico, cambió la realidad de este país, los sectores estratégicos. Jamás ha robado 20 centavos, ni ha dejado robar. Arriesgamos hasta la vida para no permitir que roben plata del pueblo ecuatoriano. El que más duro trató de Brecht. Pero para mí está claro el complot. ¿Cómo puede explicar usted, nos está escuchando el pueblo ecuatoriano, que se dejen impunidad de Brecht, los autores confesos de las coimas, Concienciado Santos, la gente que armó esa estructura corrupta y corruptora en Ecuador, se lo dejen impunidad, no se los acusa y se acusa al vicepresidente? Pues ¿Quién está preso? para el fiscal general, ¿no? Entonces, claro, el complot. Hay un pacto con Odebrecht. Ustedes hagan pedazo al vicepresidente para apoderarnos de la vicepresidencia y lo dejamos en impunidad. Eso no puede ser aceptado. Economista Correa, estamos llegando al término de la entrevista. Días pasados leí en su Twitter. Usted empezó la entrevista diciendo el episodio bíblico de Judas y Cristo, ¿no? Entonces alguien dirá, pero la gente cree que Jorge Glass es corrupto. Claro, con el bombardeo mediático será hecho. Pero si la opinión de la mayoría es la verdad, entonces Cristo estuvo bien crucificado. Porque la mayoría en ese momento, manipulados por los sumos sacerdotes, querían que se crucifique. Bueno, y acabo de decir que hay que dejar que la justicia opere, que es lo más importante. Ojalá que haya verdad. Pero me quería referir al tweet que usted el día pasado puso respecto al pensamiento del Papa Francisco, sobre todo en esta época muy cercana a la Navidad, donde no solo es momento de reflexión, también es momento de un renacer a la unidad. Y usted es católico, un hombre católico, así lo reputo. Está influenciado por el pensamiento de San Juan Bautista, cuyo espíritu cristiano es de conciliación y de hermandad, que creo que debemos reflexionar respecto de la época. Apelamos con todo el derecho que usted tiene de volver al Ecuador, que sea para que visite a su familia, a sus amigos, sin duda también para restablecer amistades, para tratar de unir al Ecuador y tal vez que asista al estadio también para ver ganar a su equipo el Ecuador. Vamos a ser campeones. Pero ¿cuál es el mensaje? No entendí. El mensaje es de la reconciliación, de la paz, de la armonía que tenemos que todos los ecuatorianos tener para sacar adelante al país como usted lo quiere. Pero la paz, compañero, se basa en la justicia, pues si no es pacificación. ¿No? Es lo más fácil mantener la paz de los sepulcros. ¿Cuál es el mejor presidente de la historia de Estados Unidos? ¿Sabe cuál es? Abraham Lincoln. Pero es una guerra civil, pero para liberar a los esclavos. Entonces, ¿usted cree que se iba a liberar a los esclavos con el aplauso de los esclavistas? De ninguna manera. Necesitamos mayor justicia en este país. Usted no puede contentar a todo el mundo. Ojalá que pudiéramos hacerlo, ¿no? Por pensar diferente no debemos ser enemigos. Pero hay gente que no lo entiende así. Hay gente que no nos perdona siquiera que le hayamos dado dignidad a las empleadas domésticas. ¿Cómo? Ya no puedo explotar a Rosita 7 días a la semana, 16 horas diarias. Este desgraciado dictador. Entonces, qué lástima que haya gente con esos rencores. Y mire quién inocula odio. Cómo han inoculado odio los medios de comunicación y desde el propio gobierno todos estos meses. El país que encontramos es un país en tensión, donde tenemos una mayoría que nos quiere mucho, vean los recibimientos de todos lados, pero es una minoría que odia y se cree con atribuciones para todos, para amenazar, etc. Y no hay autoridad pública que se manifieste. Entonces, compañeros, a buscar la verdadera paz. Pero la paz no es solamente ausencia de violencia, que en estos momentos incluso ni eso estamos alcanzando, sino presencia de justicia, presencia de equidad, presencia de dignidad. Y por eso luchamos los 10 años de esta leyenda llamada Revolución Ciudadana.
Economista Correa, gracias por soportar mis preguntas y sobre todo responderle a la ciudadanía, que sin duda es la que sacará conclusiones de este diálogo de cerca de hora 20 minutos. Muchas gracias por este espacio. Muy amable, y el provecho sin duda es para la audiencia. Así como lo tuve al ingeniero Jorge Glass aquí alrededor de hora y media, gracias por permitir hacer las ¿Y preguntas. pude demostrar que era culpable en esa hora y media? Bueno, él mantuvo su verdad, que es lo que como periodista tratamos Yo de le que hago una venga a pregunta. responder. ¿Qué su prueba verdad. hay contra Jorge Glass? Dicen que recibió 13 millones. ¿Dónde están, por favor? ¿Quién puede ocultar 13 millones? ¿Dónde están? ¿Y qué pruebas pueden ustedes manifestar para que justamente se diga que no ha entrado en ningún evento? Mire la gravedad de su opinión. No estoy ¿Sabe asegurándolo. ese principio constitucional y de derecho humano que se llama la presunción de inocencia? Así es. Es el que acusa que tiene que probar que usted es culpable. No es usted que tiene que probar que es inocente. Pero mire cómo Pero ya la estamos lógica, pensando. la Es lógica del gravísimo. pueblo, la lógica del pueblo también hace pensar eso. La lógica está equivocada y para eso estamos los dirigentes políticos, por eso estamos en los medios de comunicación diciéndole esto es lo correcto, la presunción de inocencia, no la presunción de culpabilidad. Pero incluso, alterando todo esto que son derechos fundamentales, en la presunción de inocencia se han presentado más que pruebas, porque hay contradicciones brutales. Por ejemplo, ya no se habla de que este señor también declaró que habían dado plata para mi campaña en 2014. No sé si recuerden eso, lo publicó ante un diario brasileño. Porque era un error craso, porque en 2014 yo no fui candidato. Ya no hablan de eso, porque ya se evidenció el error. Entonces hay claras pruebas de que es una persecución, la impunidad de Brecht. Pero insisto, no es que el acusado tiene que probar su inocencia, el acusador tiene que probar la culpabilidad. Eso se llama presunción de inocencia que se ha perdido en el Ecuador de estos días, porque ya no tenemos un Estado de Derecho, tenemos un Estado de opinión y un Estado de hecho. Gracias, economista Rafael Correa, expresidente de la República, en diálogo aquí en CR. Gracias a usted, Orlando, y gracias a CR. Y gracias a don Antonio Guerrero. Aquí está presente. Gracias, muchas gracias. Gracias también a las estaciones radiales que han retransmitido este día.